Hola, buenos días a todos. Yo soy María Isabel Zuluaga, soy neuróloga clínica, especialista en enfermedades desmielinizantes y hoy tengo el placer de acompañarlos con esta presentación que son generalidades de la esclerosis múltiple. Voy a tratar de resolver las dudas más frecuentes para los pacientes y primero que todo, pues agradecer a la fundación que me hizo esta invitación. Entonces vamos a empezar. Estas más o menos las preguntas o los temas que quiero tratar en este espacio: definir la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, los síntomas, cómo se diagnostica y qué opciones de tratamiento tenemos. Y todo esto lo quiero enmarcar alrededor de un caso clínico. Entonces vamos a empezar con este caso clínico. Esta es una paciente imaginaria que se llama Daniela, tiene 28 años, es diseñadora gráfica y no tiene ningún antecedente relevante de su salud. En marzo de 2024 inició con una disminución de la visión por el ojo izquierdo asociada a dolor con los movimientos oculares. Ese síntoma le causó malestar, pero en 3 semanas se resolvió, por lo que finalmente no consultó, no se hizo ninguna evaluación especial. Y unos meses después, en agosto del mismo año, empieza con una sensación de hormigueo, disminución de la sensibilidad en las piernas. Eso persistió durante 4 semanas. Se sentía muy rara para caminar, por lo que en ese momento sí buscó una evaluación. Le hacen una resonancia en la que se ven lesiones inflamatorias desmielinizantes compatibles con esclerosis múltiple. Hasta ahí voy a dejar el caso y lo vamos a terminar de desarrollar más adelante. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central, en la que nuestro sistema inmune se desconfigura y empieza a reconocer la mielina, que es la capa protectora de los nervios, la empieza a reconocer como algo extraño y empieza a atacarla. Cuando la mielina es atacada, se inflama, se daña y la información que viaja por esos nervios no viaja adecuadamente. Y esto puede explicar los síntomas con los que se manifiesta la enfermedad. No es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad que sea genética o que se herede directamente, pero sí es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que tiene muchas opciones de tratamiento y que el objetivo de estos tratamientos es controlar la enfermedad para que las personas que viven con esta enfermedad traten de tener una vida funcional lo más parecido a la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante la mielina? Porque la mielina actúa como la capa aislante. Quiero mostrarles este cable acá como la capa aislante que tienen todos los cables. Cuando la mielina no funciona, la energía y la información que viaja por esos cables no llega bien. En este caso no funciona porque nuestro sistema inmune, especialmente linfocitos T y linfocitos B, que se han vuelto en nuestra contra, causan esa inflamación. Esa inflamación la podemos ver en forma de placas en la resonancia y es lo que causa los síntomas agudos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un cable y ese cable lo inflamo muchas veces en muchas porciones, ese cable en algún momento se puede dañar y eso es lo que puede causar discapacidad neurológica progresiva e irreversible. ¿Por qué a un paciente le da esclerosis múltiple? No está tan claro. Generalmente son un conjunto de factores de riesgo que llevan a que el sistema inmune pierda la tolerancia por proteínas propias. Entonces, lo que se ha estudiado en la esclerosis múltiple es que el 30% del riesgo lo pueden explicar algunos genes, que es necesario, pero no es suficiente, y el 70% del riesgo lo explican exposiciones ambientales. Entonces se conjugan estos dos riesgos, hacen que el sistema inmune se vuelva autorreactivo y se desarrolla la enfermedad. Esto se comparte con muchas otras enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoidea, como las enfermedades autoinmunes de la tiroides, del tracto gastrointestinal. Todos los órganos pueden ser susceptibles de que el sistema inmune pierda la tolerancia y los ataque. Se han reconocido factores de riesgo muy específicos. Entonces, cuando hablábamos de los genes que explicaban el 30% del riesgo, hay variantes genéticas, específicamente en el HLA, que es una molécula muy importante para que el sistema inmune sepa reconocer lo extraño de lo propio. Entonces, hay unas variantes de ese HLA, la DRB1501, que aumentan el riesgo de esclerosis múltiple, y hay otro montón de variables menos frecuentes que se han estudiado.
Y desde el punto de vista ambiental, al parecer la que tiene más peso es la infección por el virus del Epstein-Barr. Esta infección, el 100% de las personas con esclerosis múltiple la han tenido y en las personas que no tienen esclerosis múltiple también. El haber estado con la infección del Epstein-Barr es muy cercana al 100%, pero ¿qué dicen los nuevos estudios? Que al parecer en las personas con esclerosis múltiple esta infección no se resuelve del todo, hace que los linfocitos se vuelvan más autorreactivos y que aumente el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple más o menos 15, 20 años después de la infección. Hay otros factores que también se han relacionado con el riesgo de esclerosis múltiple, como el déficit de vitamina D, el tabaquismo, la obesidad en la adolescencia, las dietas altas en ultraprocesados y altas en sodio. Entonces, cuando empezamos a juntar esos factores de riesgo, aumentamos el riesgo de que nuestro sistema inmune se vuelva autorreactivo y que desarrolle la enfermedad más adelante. ¿Qué tan frecuente es la esclerosis múltiple? En nuestro medio es una enfermedad poco frecuente, pero dentro de las enfermedades huérfanas clasificadas en nuestro país es la enfermedad huérfana más frecuente. En el mundo hay casi 3 millones de personas viviendo con esclerosis múltiple y siempre ha sido más frecuente en los países de latitud norte o de latitud sur, por ejemplo, Europa, Estados Unidos y Canadá. Pero en los últimos años la frecuencia en países en los que no era tan frecuente ver esta enfermedad ha aumentado, como en Latinoamérica, en el Medio Oriente o en países de África del Norte. Es una enfermedad que afecta más mujeres que hombres. En general, hay 3 mujeres, 2 a 3 mujeres por cada hombre afectado. Y la mayoría de los pacientes empiezan con sus síntomas, digamos, durante la edad fértil y productiva, que es alrededor de los 20 a los 40 años, con un pico muy especial alrededor de los 30 años. Entonces, es una enfermedad infrecuente en nuestro medio, pero que viene aumentando su incidencia en diferentes países del mundo. En Colombia nos han clasificado como un país de prevalencia baja. Hace más o menos 20 años estimábamos una prevalencia de 5 casos por cada 100.000 habitantes y las últimas estudios muestran que la prevalencia ha aumentado a 7 casos por cada 100.000. Al igual que en el resto del mundo, el predominio es en las mujeres en nuestro país y los primeros síntomas empiezan alrededor de los 30 a los 35 años. ¿Qué pasa? Que como en nuestro medio es una enfermedad poco frecuente, los pacientes se demoran de 2 a 3 años en poder confirmar un diagnóstico y eso hace que pues se acumule inflamación y se pueda acumular discapacidad y por eso es tan importante, digamos, estas semanas donde damos visibilidad porque lo que no se habla pues no se conoce y no se diagnostica. ¿Qué ventajas tenemos en nuestro país? Que el Sistema General de Seguridad Social nos permite tener acceso a muchas opciones de tratamiento para la enfermedad y que tenemos centros de referencia y especializados en el diagnóstico y en el tratamiento de estas enfermedades. ¿Qué pasa? Que muchas veces por las dificultades del sistema, el acceso a los especialistas y el acceso a los tratamientos no es el que esperamos, a pesar de tener las opciones disponibles. Entonces, ¿cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cómo debuta esta enfermedad? Yo creo que muchos de los pacientes se van a sentir identificados. Los síntomas van a depender de qué lugar del sistema nervioso está inflamado. A veces hay inflamaciones dentro del cerebro y dentro de la médula que no dan síntomas, pero la mayoría de las veces el síntoma en el que debuta es porque se inflaman localizaciones del sistema nervioso central que dan síntomas que llevan al paciente a consultar. Los pacientes pueden debutar la mayoría de las veces con síntomas agudos en forma de brotes o en las formas progresivas de la enfermedad con un deterioro neurológico lento a lo largo de meses o años. Como el cerebro de cada persona es diferente, no hay una esclerosis múltiple que se parezca a la otra. Y eso es muy importante para evitar comparaciones porque esto es una enfermedad bastante heterogénea y muchos de los síntomas pueden ser invisibles, no generalmente puedan ser visibles para el resto de las personas y lo mismo la discapacidad. Entonces, ¿cómo se presentan los brotes o las recaídas? Los brotes se presenta un síntoma neurológico generalmente negativo,
Cuando hablo de síntomas negativos es disminución de alguna función neurológica, como disminución de la visión, disminución de la fuerza, disminución de la sensibilidad, disminución de la capacidad para caminar, disminución de la coordinación, que se presenta de forma subaguda. ¿Qué significa esto? Que el síntoma va evolucionando en días o en horas. No es un síntoma que empiece así en segundos, sino que, por ejemplo, me levanté con esta mano un poco entumida, no la siento bien, y al día siguiente o con las horas ese síntoma se va extendiendo o se va volviendo más intenso y en 24 a 72 horas ese síntoma va empeorando. Entonces, esa es la presentación más frecuente. Puede ser disminución de la fuerza, la sensibilidad, la visión, visión doble, disminución de la coordinación, problemas para caminar, caídas. Hay 4 síntomas que son los síntomas más clásicos de la enfermedad. El primero es la neuritis óptica. Con este síntoma van a debutar alrededor del 30% de los pacientes. Generalmente, como el caso clínico que vimos al inicio, el paciente se queja de dolor en la órbita, dolor en la cabeza, después se va acompañando de disminución de la visión, como una mancha en la mitad del campo visual. Y ya después, cuando el paciente consulta, podemos ver que definitivamente hay disminución de la visión, está afectada la visión de colores, vemos unos hallazgos al examen neurológico que nos permiten confirmar una neuritis óptica. Otros de los síntomas son los síndromes o los síntomas de tallo cerebral cuando hay inflamación de las estructuras del tallo cerebral. El paciente tiene visión doble, tiene problemas para enfocar, tiene problemas de la coordinación, tiene vértigo, inestabilidad o tiene alteración de la sensibilidad en la cara. Otro muy frecuente son las mielitis, o sea, las inflamaciones de la médula en la que el paciente se puede presentar con un síntoma sensitivo, con otro síntoma que es relativamente frecuente, que es el signo del Hermit, que es que cuando el paciente flexiona el cuello, siente una sensación de corriente eléctrica que baja por la espalda o las piernas, se puede acompañar de problemas para contener la orina, de estreñimiento o de debilidad. Y síntomas hemisféricos es que el paciente tiene síntomas en todo un lado del cuerpo, como disminución de la fuerza o disminución de la sensibilidad. Entonces ya hablamos de la neuritis óptica, se puede manifestar, puede ser el primer síntoma más o menos entre el 30 al 25, entre el 25 y el 30% de los pacientes. Es un síntoma muy importante porque varias enfermedades desmielinizantes se pueden manifestar con neuritis óptica. Entonces, consultar y hacer los exámenes necesarios nos permiten clasificar. Esto es una primera manifestación de la esclerosis múltiple o esto puede ser una manifestación de otras enfermedades que se parecen, como la neuromielitis óptica o la enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG. Los síntomas motores o sensitivos, los hablamos, puede ser por inflamación de la médula, puede ser por inflamación del cerebro o del tallo cerebral. Son síntomas que generalmente hacen que el paciente consulte de manera rápida y que generalmente el médico pues debe pedir una neuroimagen para descartar si esto puede ser otro diagnóstico como una enfermedad cerebrovascular, una lesión dentro del cerebro por trauma, por infarto, por tumores, etcétera. Y hay otros síntomas que los llamamos, digamos, los síntomas invisibles porque no son síntomas tan conocidos, pero que muy frecuente los pacientes pueden consultar por esto o no los cuentan porque creen que no son asociados a la enfermedad. El síntoma más frecuente, el síntoma invisible más frecuente en la esclerosis múltiple es la fatiga. Y es una fatiga que es desproporcionada y que puede aparecer en cualquier momento. Entonces, no es el cansancio normal, no es el cansancio de que hicimos muchas cosas en el día, puede ser desproporcionado a las actividades que se hicieron, puede aparecer a pesar de dormir bien, a pesar de no tener problemas del estado de ánimo, a pesar de no hacer ningún ejercicio importante. Y la fatiga puede ser física, como falta de energía para moverse, o mental, como lentitud, dificultad para concentrarse. También es frecuente que hayan problemas para el control de esfínteres, sea el esfínter vesical o el esfínter anal, y los pacientes pueden presentar urgencia urinaria, que tienen ganas de ir al baño y tienen que ir urgente porque si no pueden tener escapes de orina. También pueden tener dificultad para iniciar la micción y lo mismo en el esfínter rectal, estreñimiento o problemas para la continencia fecal. Los síntomas cognitivos
se relacionan generalmente con la cantidad de inflamación que haya en el cerebro y los pacientes se pueden quejar de disminución de la facilidad para concentrarse, para encontrar alguna palabra. En estos síntomas cognitivos hay que mirar muy bien porque algunos medicamentos lo pueden empeorar, no dormir bien puede empeorar los síntomas cognitivos, el estrés, la ansiedad y la depresión también son factores que pueden empeorar todos los síntomas invisibles y tener en cuenta que los trastornos depresivos y de ansiedad son dos veces más frecuentes en las personas con esclerosis múltiple que en la población general. Y no es que la esclerosis múltiple cause depresión o ansiedad o que la depresión o ansiedad cause esclerosis múltiple, sino que las enfermedades crónicas muy frecuentemente se asocian a estos trastornos del estado de ánimo. La disfunción sexual también es muy frecuente, generalmente es multifactorial. La enfermedad explica parte del riesgo de disfunción sexual, pero hay que revisar también medicamentos, estado de ánimo y algunas otras variables que puedan influir en la pérdida de la libido y el dolor, la falta de lubricación. Un síntoma muy frecuente que los pacientes generalmente lo reportan, sobre todo en épocas como estas en que empieza a hacer tanto calor, es que las altas temperaturas pueden empeorar transitoriamente alguno de los síntomas. Entonces, si el paciente tiene fiebre, si se bañó con agua muy caliente o si está en un lugar muy caliente y el paciente tiene un antecedente, por ejemplo, de una neuritis óptica, cuando está expuesto a esas altas temperaturas, el síntoma puede empeorar transitoriamente. Esto no significa que sea un brote, no significa que hay nuevo daño, sino que los cables, cuando los exponemos a altas temperaturas, la conducción de la información por esos cables se vuelve más lenta y por eso pueden empeorar transitoriamente. El calor también puede empeorar la fatiga y la estrategia para evitar estos empeoramientos es si vamos a estar, digamos, en un ambiente de altas temperaturas, pues si vamos a estar en exteriores, hacerlo en las horas más frescas, hidratarse muy bien, cuando el paciente empiece a sentir algún deterioro, refrescarse, ducharse, tomarse algo frío para evitar la descompensación de estos síntomas y de la fatiga. Esto es conocido como el fenómeno de Uthoff. Otra pregunta muy frecuente es cómo se clasifica la enfermedad. Doctora, ¿qué clase de esclerosis múltiple tengo yo? Entonces, la enfermedad clásicamente se ha clasificado en fenotipos. El síndrome clínico aislado es el paciente que solo ha tenido un brote, pero que su resonancia ya cumple criterios de esclerosis múltiple. Es la forma más temprana de la enfermedad. El paciente que clasificamos como recaída-remisión es un paciente que ya ha tenido dos síntomas compatibles con esclerosis múltiple, por ejemplo, la paciente que les mostré inicialmente, que había tenido un síntoma compatible con esclerosis múltiple y que ahora tenía un síntoma compatible con una mielitis. Esa paciente ya ha tenido dos brotes, tiene una resonancia compatible con esclerosis múltiple, por lo que la podemos clasificar como una esclerosis múltiple recaída-remisión o remitente recurrente. Este es el 80% de los pacientes, ¿cierto? De los pacientes que empiezan con una esclerosis múltiple tipo síndrome clínico aislado o recaída remisión, el 85% con el paso de los años, después de 15, 20, 25 años, pueden cambiar a una clasificación que llamamos esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y es que los brotes dejan de aparecer, pero el paciente empieza a notar un deterioro lento en sus funciones neurológicas. O sea, ya los brotes no son tan agudos, sino que con el paso de los meses o de los años va disminuyendo su capacidad para caminar, su función cognitiva también empieza a ser un poco más lenta, el equilibrio también sienten que está un poco más lento. Entonces, esta sería la clasificación secundaria progresiva. Y hay un 10% de los pacientes que no presentan brotes durante su enfermedad, sino que los síntomas neurológicos se van sumando desde el principio. Esta es la clasificación primaria progresiva. Esta generalmente la diagnosticamos un poco más tardía. Los pacientes se diagnostican alrededor de los 40 años y es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces, esto se los había explicado, es el inicio más frecuente, la esclerosis múltiple recaída remisión o remitente recurrente. Con el tratamiento adecuado, muchos de los pacientes los podemos controlar, disminuir la frecuencia de brotes o que no vuelvan a presentar brotes y disminuir el riesgo de que en los siguientes años evolucionen a una forma secundaria progresiva.
Las formas progresivas, que serían la remitente, la secundaria progresiva y la primaria progresiva, como les expliqué anteriormente, la acumulación de discapacidad es lenta. Digamos que uno de los síntomas más frecuentes son las dificultades para caminar y los problemas del equilibrio. Para la esclerosis múltiple primaria progresiva, antes no había tratamiento, ya hay opciones de tratamiento para estos pacientes. Y para la esclerosis múltiple secundaria progresiva, en este momento hay en desarrollo moléculas que parecen impactar positivamente esta enfermedad, disminuyendo la velocidad en la que se acumula la discapacidad neurológica, y esperemos que en los próximos años estos tratamientos puedan estar ampliamente disponibles. Entonces, como les decía anteriormente, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy heterogénea. Muchas veces en la sala de espera se juntan un montón de pacientes y ninguno se parece a otro. Entonces me preguntan, doctora, esa paciente que salió, ¿por qué está tan bien y yo estoy tan mal? O viceversa, yo estoy muy bien y otros pacientes están muy mal. Entonces, eso explica por qué la enfermedad se comporta tan diferente, porque todos los cerebros son diferentes, porque la inflamación puede ocurrir en diferentes partes en diferentes momentos. Entonces, nosotros clasificamos la enfermedad también de acuerdo a su actividad. Más o menos entre el 10 al 12% de los pacientes los podemos clasificar con una esclerosis múltiple altamente activa. ¿Qué significa esto? Pacientes en los que los brotes son demasiado frecuentes, no se recuperan entre los brotes y no responden al tratamiento como quisiéramos. Con los tratamientos modificadores de la enfermedad que tenemos disponibles en este momento, lo que queremos es que la mayoría de los pacientes los logremos controlar y que podamos impactar y disminuir el riesgo de discapacidad neurológica. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? En la primera diapositiva les expliqué que esto es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa. Inflamatoria, la fase inflamatoria es la más intensa al inicio de la enfermedad. Si ven esta línea roja, y se va a manifestar con brotes, con recaídas y con actividad en resonancia. La fase degenerativa, que es la morada, al inicio no es tan visible, pero con el paso de los años, a medida que se acumula inflamación, se acumula daño dentro del sistema nervioso y además se acumula envejecimiento, pues la fase neurodegenerativa va a ser más intensa. La respuesta a los tratamientos que tenemos actualmente, que son tratamientos antiinflamatorios, va a ser mejor cuando los iniciamos de manera temprana. Cuando iniciamos esos tratamientos, cuando la inflamación ya no está ni intensa y la neurodegeneración es lo que predomina, la respuesta a los tratamientos no es igual. Entonces, por eso es tan importante hacer llamado a un diagnóstico temprano para aprovechar este momento en el que hay más inflamación, que es donde podemos sacar el mayor provecho de los tratamientos antiinflamatorios. ¿Qué pasa con una esclerosis múltiple que no se trata? Porque el paciente no tiene acceso al tratamiento o porque hay pacientes que definitivamente no quieren tratarse. Sin tratamiento, la mitad de los pacientes en 10 a 15 años van a tener discapacidad motora y van a requerir una ayuda para caminar. El inicio temprano del tratamiento hace que este riesgo disminuya dramáticamente. Y iniciar tempranamente el tratamiento también disminuye el riesgo de progresión. Ese riesgo de progresión no es igual, pero la mejor manera que tenemos para disminuirlo es iniciar temprano tratamientos potentes y bien escogidos para cada paciente. Entonces, por eso, un diagnóstico temprano va a facilitar escoger el mejor tratamiento y sacarle el mejor provecho a la terapia antiinflamatoria. Ahora quiero enfocarme un poco en cómo se diagnostica la enfermedad. Entonces, no hay una prueba de oro, o sea, no hay una prueba con la que yo definitivamente diga, solo con este examen yo sé si usted tiene o no esclerosis múltiple. Para el diagnóstico de esclerosis múltiple utilizamos tres elementos. El primero, historia clínica y examen neurológico. El segundo, resonancia de cerebro y médula, y es, digamos, el examen más importante. Y el tercero es el uso de ayudas paraclínicas, específicamente en esclerosis múltiple utilizamos las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Con esos tres elementos, yo tengo que demostrar que el sistema inmune ha atacado diferentes lugares del sistema nervioso central, o sea que la inflamación está diseminada en el espacio, que ese ataque se ha repetido, o sea que en el tiempo ha habido más de un ataque
y que este paciente no tiene ningún otro diagnóstico que se pueda parecer. Lo habíamos hablado anteriormente, hay otras enfermedades desmielinizantes como la neuromielitis óptica o la enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG que se pueden parecer a la esclerosis múltiple, pero también los infartos cerebrales, también otras enfermedades inflamatorias como las vasculitis se pueden parecer. Entonces es importante siempre excluir que estos síntomas y estos hallazgos en resonancia no son por otra enfermedad. Entonces, les conté que la resonancia es el examen más importante porque nos permite ver las cicatrices que ha dejado la inflamación en el sistema nervioso central y las buscamos en zonas muy específicas del cerebro, como en las regiones periventriculares, en la médula, en el nervio óptico, que ya se las voy a mostrar. También nos permite saber si hay lesiones de aparición reciente, o sea, que captan contraste, o si hay lesiones antiguas que ya no captan contraste, que son cicatrices de brotes previos. Y la resonancia la utilizamos tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la resonancia? Lesiones ovaladas que miden más de 3 milímetros, que se distribuyen alrededor de los ventrículos del cerebro, que son estas estructuras que vemos acá más negritas. También podemos ver lesiones corticales o yuxtacorticales, estas digamos acá están un poquitico más tenues. Podemos ver lesiones en la fosa posterior, como esta lesión que vemos acá en el pedúnculo cerebeloso derecho, y también podemos ver lesiones en la médula espinal. Si ven acá un poco estas plaquitas, esas son las lesiones más típicas que vemos en la resonancia y que son bastante específicas para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Acá les quiero mostrar otras, lesiones un poco más grandes, un cerebro más inflamado. Estas son las lesiones periventriculares, estas son las lesiones yuxtacorticales. Y el tercer elemento son los biomarcadores. En esclerosis múltiple utilizamos las bandas oligoclonales. ¿Qué significa tener bandas oligoclonales? Significa que cuando analizamos el líquido cefalorraquídeo, que lo extraemos mediante una punción lumbar y comparamos ese líquido con la sangre del paciente, podemos determinar que dentro del sistema nervioso central se están produciendo sustancias que causan inflamación y eso no debería estar pasando. Entonces, eso se llama bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales están presentes en casi el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple y son bastante específicas, o sea, generalmente no las vemos presentes en otras enfermedades. Otros exámenes que podemos utilizar son los exámenes para la valoración del nervio óptico, como los potenciales evocados, la tomografía de coherencia óptica, que nos ayudan a ver si hay inflamación reciente o hay inflamación antigua del nervio óptico y nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Y muchas veces pedimos otros exámenes de sangre para descartar enfermedades autoinmunes, para descartar enfermedades metabólicas, para descartar que no es una infección y para preparar al paciente para el inicio de una terapia modificadora de la enfermedad. Entonces, ¿por qué es clave el diagnóstico temprano? Porque hacer un diagnóstico rápido de la enfermedad nos permite ofrecerle rápidamente a ese paciente el inicio del tratamiento y el inicio del tratamiento va a prevenir nuevos brotes, o sea, nueva inflamación del sistema nervioso central, nos va a permitir cuidar la reserva cerebral. ¿Qué es la reserva cerebral? Es la capacidad que tenemos de tener un cerebro con plasticidad que nos permita enfrentarnos más adelante a brotes o a deterioro lento de la enfermedad. Cuanta más inflamación tenemos en el cerebro, menos capacidad vamos a tener de enfrentarnos a los retos que nos traiga la enfermedad más adelante. Y el tratamiento temprano también es la intervención que ha demostrado la disminución de la capacidad a lo largo de la enfermedad. Y también es muy importante, como les expliqué ahora, que el tratamiento, la respuesta al tratamiento también va a depender del momento de la enfermedad en el que lo iniciemos. Cuando iniciamos el tratamiento temprano, cuando hay mucha inflamación, esa es la primera ventana de oportunidad, porque entre más inflamación haya, más respuesta va a haber a los tratamientos antiinflamatorios. Cuando la enfermedad va progresando, vimos en la gráfica que la inflamación va disminuyendo, por lo tanto la respuesta no va a ser la misma y la neurodegeneración va a ir aumentando. Y los tratamientos que tenemos actualmente disponibles no impactan la neurodegeneración, impactan la inflamación. Entonces, por eso la primera ventana de oportunidad para tener el mejor beneficio de los tratamientos es cuando diagnosticamos la enfermedad. La segunda ventana de oportunidad es que si empezamos un tratamiento temprano y ese tratamiento no nos funcionó,
hay que rápidamente identificar la falla para ofrecer otra alternativa de tratamiento y poder aprovechar esa segunda ventana. No significa que si un paciente ya tiene 10 años de evolución de la enfermedad y el tratamiento falla, no le vayamos a ofrecer nada. No, eso significa que podemos ofrecer más, pero entre más temprano diagnostiquemos y empecemos tratamiento, mayor beneficio vamos a tener en el largo plazo en forma de disminución de brotes, disminución de nuevas lesiones en la resonancia y más a largo plazo la disminución del riesgo o la velocidad de acumulación de discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Ya se los expliqué anteriormente: disminuir el riesgo de brotes, disminuir la aparición de nuevas lesiones y disminuir el riesgo de que el paciente acumule discapacidad neurológica. Los tratamientos que tenemos actualmente no son curativos, pero en un porcentaje importante de la población logran cumplir los objetivos de tratamiento y digamos que esto reflejado pues en lo que le interesa al paciente es llevar una vida muy parecida a lo normal. Y para esto tenemos que controlar los síntomas visibles y también los síntomas invisibles de la enfermedad. Cuando confirmamos el diagnóstico, hay diferentes opciones de tratamiento. Les expliqué anteriormente que afortunadamente en Colombia tenemos alrededor de 5 opciones terapéuticas disponibles. Más adelante les voy a mostrar cómo se clasifican según la potencia antiinflamatoria que tienen. Y lo que se hacía tradicionalmente es que empezábamos con terapias de baja eficacia, que si no funcionaban, subíamos a moderada eficacia y definitivamente si después de fallar a 2 terapias no había mejoría, utilizábamos las terapias de alta eficacia. Ya en los últimos 5 años ha cambiado un poco el enfoque del tratamiento de la esclerosis múltiple. Empezamos a tener disponibles tratamientos de inducción, o sea, tratamientos que utilizamos por un corto periodo de tiempo, que son muy potentes y que permiten el control de la enfermedad en el largo plazo. Y también aparecieron las terapias de alta eficacia. Y ya lo que intentamos hacer es, según las variables del paciente, cómo está su actividad de la inflamación, cómo está su resonancia, cuántos brotes o recaídas ha tenido, qué otras enfermedades tiene. Según todas estas variables, decidimos en conjunto cuál es la mejor terapia para este paciente. Y con mucha frecuencia estamos empezando como primera terapia terapias de moderada o de alta efectividad para lograr un mayor control de la enfermedad en el largo plazo y poder cumplir los objetivos del tratamiento. Entonces, los tratamientos que tenemos disponibles son los tratamientos del brote, que es cuando el paciente se presenta con una recaída aguda, una neuritis óptica, una mielitis. Lo hospitalizamos para poner pulsos de metilprednisolona. Ese tratamiento solo nos va a tratar esos síntomas iniciales, va a hacer que el síntoma dure menos y que el paciente se pueda recuperar un poco más rápido, y solo lo utilizamos cuando se presentan brotes agudos. Y ya están los tratamientos modificadores de la enfermedad, que son los que utilizamos en el largo plazo y son los que han demostrado disminuir el riesgo de discapacidad. Entonces, esos tratamientos los dividimos en 3: baja eficacia, moderada y alta. Los tratamientos de alta eficacia son los anticuerpos monoclonales, son terapias que tenemos disponibles y que han cambiado la evolución natural de la enfermedad. Y también tenemos tratamientos sintomáticos para la espasticidad, para el dolor, para los trastornos de esfínteres, para el trastorno del ano. Entonces, los medicamentos de baja eficacia son los tratamientos que primero se aprobaron para la esclerosis múltiple, llevan más de 30 años en el mercado. Los más conocidos son los interferones, también está el acetato de glatiramel, la teriflunomida y el dimetilfumarato. Estos 2 son tratamientos orales y en general eran los tratamientos que teníamos disponibles más o menos hasta hace 15 años. Todavía se siguen utilizando, en general los utilizamos en pacientes con muy poca inflamación y que no tengan factores de riesgo de mal pronóstico. Los tratamientos de moderada efectividad son el fingolimod y la cladribina. Son tratamientos orales que los utilizamos en pacientes con actividad moderada que no tengan muchos factores de mal pronóstico. Y los medicamentos de alta eficacia son los anticuerpos monoclonales. Acá me faltó poner el ofatumumab. Están el natalizumab, el ocrelizumab, el ofatumumab, que es subcutáneo mensual, el alemtuzumab, y son terapias que cada vez las utilizamos más frecuentes de primera línea, con pacientes que hayan o en pacientes que hayan fallado a otros tratamientos. Son terapias muy efectivas, tienen de pronto otros efectos adversos que hay que revisar, pero que las estamos utilizando cada vez con mayor frecuencia.
Otra pregunta muy frecuente, como esta es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y que generalmente la diagnosticamos entre los 20 y los 30 años, muchas mujeres todavía no han decidido si quieren ser mamás o todavía o ya tuvieron hijos pero quieren continuar, continúan con deseo gestacional. Entonces, una pregunta muy frecuente es si estas mujeres pueden quedarse en embarazo, cuál es el riesgo para sus hijos, cuál es el riesgo de la enfermedad. Entonces, acá información muy importante es que la esclerosis múltiple no contraindica el embarazo, ¿cierto? Muchas mujeres con esclerosis múltiple logran satisfacer sus deseos gestacionales, pero sí es supremamente importante que esta decisión la tomemos en conjunto, porque si bien el periodo del embarazo puede ser un periodo protector, porque el aumento importante de las hormonas hace que el sistema inmune esté más tranquilo y no tengamos recaídas durante el embarazo, el posparto sí es un periodo en el que aumenta el riesgo de las recaídas. Entonces, la recomendación a todas las mujeres que estén diagnosticadas con esclerosis múltiple y que estén planeando un embarazo es siempre discutirlo con el neurólogo, mirar si el tratamiento que están tomando en ese momento es compatible con el embarazo. Si no es compatible con el embarazo, hacer un cambio a un tratamiento que sea compatible, tener la enfermedad estable antes de empezar la búsqueda del embarazo y reiniciar el tratamiento de forma temprana en el posparto para poder evitar un poco ese aumento del riesgo de brotes. La mayoría de los tratamientos que son compatibles con el embarazo también son compatibles con la lactancia. Los tratamientos con que tenemos que tener más cuidado son los tratamientos orales, como la teriflunomida, el fingolimod, la cladribina y el dimetilfumarato, que no son compatibles con el embarazo, no son compatibles con la lactancia. Entonces es importante, antes de empezar una búsqueda gestacional activa, conversarlo con el neurólogo para saber cuál sería el tratamiento más indicado para lograr el control de la enfermedad y evitar el riesgo de descompensación en el periodo del posparto. Una vez el paciente empieza tratamiento, ¿cómo vamos a saber si el tratamiento está siendo eficaz o no? Entonces ya discutimos anteriormente cuáles son las tres metas del tratamiento: disminuir el riesgo de brotes, disminuir el riesgo de nuevas lesiones y disminuir el riesgo de acumulación de discapacidad. Y para evaluar pues estos objetivos, lo que hacemos es que hacemos una resonancia del cerebro y de la médula una vez al año y vamos comparando que año a año pues la resonancia esté estable. Hacemos también una historia clínica y un examen neurológico para evaluar si ha habido brotes, para evaluar si ha habido cambios en el examen neurológico o ha habido acumulación de discapacidad. Y también una o dos veces al año hacemos exámenes de sangre para vigilar la seguridad del tratamiento. Como les expliqué anteriormente, estos tratamientos no son exentos de riesgos. Hay riesgos de infecciones, hay riesgos de que se nos bajen mucho las defensas, hay riesgos de alteración de la función del hígado. Entonces, por eso con cierta frecuencia pedimos estos exámenes para vigilar pues que no tengamos efectos adversos del tratamiento. Y algo que también hacemos es revisar los esquemas de vacunación para tratar de tener a los pacientes con un esquema de vacunación del adulto bastante completo y así mitigar un poco el riesgo de infecciones. Entonces es importante que cada paciente también haga un seguimiento a su resonancia, a sus síntomas, porque esto nos permite en la consulta sacar el mayor provecho, revisar que estemos cumpliendo las metas del tratamiento y que no tengamos efectos adversos que se nos estén pasando. Además del tratamiento modificador de la enfermedad, hay otra parte del tratamiento que es muy importante y son los tratamientos no farmacológicos. Y ahí me voy a enfocar en todo lo que es estilo de vida. Cierto, el tratamiento modificador es supremamente importante, es la piedra angular que permite disminuir el riesgo de discapacidad, pero no podemos olvidar que un estilo de vida saludable es favorecedor para el cerebro, es neuroprotector y favorece la reserva cerebral. Entonces, siempre les explico a mis pacientes que además del tratamiento que yo les estoy mandando, hay otras aproximaciones que van a permitir un mejor control de la enfermedad. Y estos son ejercicio, una alimentación saludable, salud mental y actividad social. El ejercicio está demostrado en personas sanas y en personas con enfermedad neurológica que es neuroprotector y es antiinflamatorio. Y específicamente en esclerosis múltiple ha demostrado disminuir la fatiga, es el único tratamiento altamente efectivo para la fatiga, mejora la fuerza muscular y mejora también los síntomas del estado de ánimo. Cualquier ejercicio,
Yoga, pilates, ejercicio de fuerza, natación, correr, o sea, no hay restricción del tipo de ejercicio que pueda hacer una persona con esclerosis múltiple. Dependiendo de sus síntomas, dependiendo de su discapacidad, pues el ejercicio debe ser adaptado a estas condiciones, pero no hay ningún tipo de ejercicio contraindicado. La dieta, fundamental, una dieta sana, y lo que hablamos de dieta sana es la misma dieta sana para toda la población, o sea, comida real, frutas, verduras, granos, proteína de buena calidad, evitar las comidas altas en sodio, evitar los azúcares adicionados, los ultra refinados y las comidas ultra procesadas. Es decir, cada que nos sentemos a la mesa, que lo que veamos en nuestro plato venga directamente de la naturaleza. Eso es muy importante. Y cuando hablamos de alimentación, tampoco nos tenemos que ir a los extremos. Una dieta vegana estricta, una dieta sin carne y sin leche no ha demostrado que tenga un efecto ni negativo ni positivo sobre la enfermedad. Entonces tampoco nos podemos obsesionar con la alimentación porque también podemos caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, la recomendación en general que les doy a mis pacientes es el 80% del tiempo tener una dieta lo más sana posible, lo más limpia posible, para que el 20% podamos disfrutar pues como de una hamburguesa, de una torta el día de los cumpleaños, sin que eso nos cause ansiedad, sin que estemos en dietas demasiado restrictivas. En salud mental hay varias cosas importantes: el control de los síntomas de ansiedad, el control de la depresión y tener buenos hábitos de sueño. Como sabemos, la fatiga es un síntoma muy intenso y muy difícil de tratar, y si un paciente no está durmiendo bien, se va a sentir más fatigado, se va a sentir más lento al otro día. Lo mismo, la depresión y la ansiedad no controlada empeora muchos síntomas motores, empeora síntomas cognitivos también y empeora la fatiga. Por eso hacemos mucho énfasis en el seguimiento por los profesionales que están especializados en salud mental, como psicología, psiquiatría y neuropsicología. Eso nos ayuda mucho a identificar estos síntomas y sobre todo a ofrecer estrategias que permitan que la intensidad de estos síntomas disminuya. ¿Qué otras preguntas frecuentes que no les he resuelto hasta este momento y que muchas veces le llegan al paciente y le da miedo hacerlas? ¿Me voy a quedar en una silla de ruedas? Yo creo que esa es una pregunta que viene a la mente de los pacientes recién les confirman el diagnóstico. Como les dije anteriormente, el riesgo de que un paciente necesite ayuda para caminar sin tratamiento a 15 años es del 15%. Afortunadamente, al día de hoy, haciendo un tratamiento temprano, este riesgo lo podemos disminuir de manera sustancial y la mayoría de los pacientes no van a necesitar una silla de ruedas en los siguientes 15 a 20 años. Si yo tengo esclerosis múltiple y quiero tener hijos, mis hijos van a heredar el riesgo de la enfermedad. El riesgo de la enfermedad en los hijos de una madre con esclerosis múltiple es alrededor del 2 a 3%, o sea, el 98 al 97% de los hijos de mamás con esclerosis múltiple no van a desarrollar esclerosis múltiple a lo largo de su vida. La esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos, por lo tanto, si una mamá ya tiene un niño, un bebé, en ese momento no hay que hacer ningún seguimiento, no hay que hacer pues como ninguna evaluación especial, pero pues si ese bebé crece en la adolescencia o en la adultez empieza a presentar algún síntoma que sea compatible, es importante consultar. ¿Puedo trabajar y estudiar? Sí, el objetivo del diagnóstico temprano y de los tratamientos que tenemos en este momento es que la mayoría de los pacientes logren mantener su vida activa. Obviamente, como les expliqué, hay un porcentaje de pacientes que puede ser del 10 al 15% que tienen enfermedades muy activas que no logramos controlar, pero la mayoría de los pacientes, el objetivo es mantener una vida activa. Lo hablé en la diapositiva anterior. ¿Hay una dieta especial? No, no hay una dieta especial para personas con esclerosis múltiple, pero una dieta sana, balanceada, que cumpla con todos los requerimientos, sí puede potenciar los efectos antiinflamatorios y de neuroprotección. ¿La esclerosis múltiple tiene cura? No, es una enfermedad que al día de hoy no tiene cura, que hay muchas alternativas de tratamiento que nos permiten controlarla, que hay mucha investigación. Esta es una de las enfermedades que más presupuesto para investigación tiene en el mundo y que los científicos no paran de investigar para buscar nuevas alternativas terapéuticas y ojalá en el mediano plazo, pues alguna alternativa que podamos indicar que sea una cura de la enfermedad, pero al día de hoy no podemos hablar que haya una cura disponible para la esclerosis múltiple.
Y voy a cerrar como terminando con el caso que les conté al inicio. A Daniela se le diagnosticó una esclerosis múltiple recaída remisión, cumplía los criterios de McDonald's, la resonancia cumplía con todas las lesiones, las bandas oligoclonales eran positivas, inició tratamiento con una terapia de baja eficacia y ha estado controlada, trabaja, hace ejercicio y en los próximos años está planeando quedarse en embarazo, por lo que ya está discutiendo con su neuróloga a qué terapia que sea compatible con el embarazo y la lactancia va a migrar para cumplir su deseo gestacional. Entonces, para cerrar, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, que no necesariamente los pacientes todos se nos vayan a discapacitar, que el diagnóstico y el tratamiento temprano nos ayudan a impactar positivamente el pronóstico, que es una enfermedad heterogénea, cada persona tiene una enfermedad diferente y un pronóstico diferente, por lo que es importante no compararse. Los tratamientos son muy efectivos, pero también se deben acompañar de un estilo de vida saludable para lograr tener la enfermedad controlada y que ustedes mantengan, digamos, su vida con una adecuada calidad de vida. Y unos pequeños mensajes para llevar a casa. Siempre cuando tengan dudas de su enfermedad, anótenlas en alguna parte, consulten directamente con su neuróloga, recuerden reportar los síntomas nuevos en las citas de control. Los sitios web, la inteligencia artificial son herramientas que nos ayudan, pero su neurólogo conoce sus particularidades y les puede resolver las dudas de la mejor manera. No tengan miedo a los tratamientos, no los suspendan sin consultarlos con su neurólogo y no cierren la puerta a los tratamientos porque los tratamientos tienen evidencia suficiente, que son seguros y que han demostrado controlar la enfermedad y mejorar el pronóstico en el largo plazo. Siempre rodearse de una adecuada red de apoyo porque es una enfermedad compleja, es una enfermedad que tiene muchos síntomas visibles o invisibles y el apoyo de las personas que más los quieren va a ser muy importante para este camino que están empezando. Las asociaciones de pacientes son un recurso valioso, sobre todo en momentos como estos en los que el sistema está tan complejo. Entonces, la guía para acceder a citas, la guía para acceder a tratamientos es importante y que recuerden siempre que el tratamiento de la esclerosis múltiple depende de su neurólogo, pero que también hay un equipo que debe trabajar alrededor, como los otros especialistas para tratar síntomas invisibles, psiquiatría, psicología, fisiatría, terapia física, que nos van a ayudar a que el pronóstico de la enfermedad mejoren y a que ustedes puedan tener una adecuada calidad de vida. Yo creo que con esto termino. Les quiero agradecer a todos por su tiempo. También pues hacer un reconocimiento a todas las personas que viven con esclerosis múltiple, que son muy valientes, que nos inspiran a nosotros a seguir trabajando por ustedes, a mantener la esperanza y a ser juiciosos con los tratamientos y con el estilo de vida. Creo que todo eso es fundamental para mejorar el pronóstico de esta enfermedad y también hacer visible para que las personas que están por ahí con síntomas que no han logrado tener un diagnóstico, también se diagnostiquen rápido y puedan acceder de manera rápida a los tratamientos y poder modificar la evolución de su enfermedad. Muchísimas gracias.